se explica? Y dice, muy sencillo, es que ayer estábamos en campaña electoral. ¿No ves? Y cuando lleguemos, pues ya ves, en algunos sitios se promete hacer un puente y no hay ni río. Ya cuando pasó eso, ya, nada. Yo tengo una calle, que tengo que escribir un artículo, la calle del Rincón, que prometieron arreglar cuando las elecciones, y todavía no está arreglada. Con unos bordillos así, los coches se revientan, llena de baches, que no se arregla la calle. Pero oiga, ustedes sabrán qué pasa, ¿no? Ya llegan las elecciones y entonces te lo prometeremos. Usted quiere fama, vale todo. En el segundo casting de Gran Hermano, un adolescente pidió y le preguntaron, ¿Usted por qué quiere hacer el programa? Y dice, es que yo quiero ser alguien. Yo quiero ser alguien. ¿Qué tiene que hacer para ser alguien? Edredoning. Y si es sin edredoning, es a pelo, mejor. Sale en todas las revistas, primera página. Relativismo moral. Obsesión por la eficacia. Algunos os dirán, oye, fuiste a eso del sábado, ¿qué daban? No, una conferencia, pero ¿qué daban algo? No daban. Entonces, ¿qué iba a perder el tiempo? Claro, y lo que estáis en las juntas directivas, que ya hasta algunos dirán, algo sacarán. Algo sacarán. Algo sacarán. No, sobresaliente saca el hijo. No, tanto peloteo aquí por la dirección. Tanto peloteo. Porque es que no entienden que pueda ir generosamente. Porque es la eficacia. Bueno, voy a poner un ejemplo que todo el mundo entiende. Cuando van vuestros hijos con las notas a casa, las evaluaciones, ¿qué es lo primero que les preguntamos? ¿Has disfrutado aprendiendo, hijo? No. ¿Has respetado a todos mientras aprendías? No. ¿Has ayudado a otros a aprender? No. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántas te han quedado? ¿Cuántas te han quedado? Dice, no, yo me porté bien, yo me esforcé. ¿Qué? ¿Cuántas te han quedado? Dice, en total -2. Ahí quería yo. A ver qué pasa. Mirad, yo tengo un libro publicado en Buenos Aires que se titula Arqueología de los sentimientos en la escuela. Sobre el valor pues yo digo que los niños aprenden de aquellos profesores a los que aman. Y que para que haya aprendizajes tiene que haber una disposición emocional hacia el aprendizaje. Porque el verbo aprender como el verbo amar no se puede conjugar en imperativo. Pero hay que despertar el deseo de aprender. Ahí está el profesional. Bueno, pues ahí cuento, hay una serie de materiales para trabajar con los papás y los profesores. Y hay un texto que voy a compartir con vosotros porque tiene mucho que ver con esto que estoy diciendo. Una familia tiene una hija adolescente muy problemática, mala estudiante, con muchos suspensos, y comportamientos antisociales de alto riesgo. Como buen adolescente, les ha exigido a sus papás que no entren aquí en su habitación. Ni a barrer, ni a limpiar, ni a buscar, ni a mirar, ni a preguntar, que no entre nadie allí. Es más, ni llamen. Un día llega el papá a las 12 de la noche a casa, día de lluvia, un día laborable, y dice a la esposa, ¿Susi está en casa? Susi es el nombre del adolescente. Dice, supongo que sí, porque no la he visto toda la tarde. Dice, ¿cómo supongo? Supongo, son las 12. Ya, porque no quiere que llamemos, pero ¿cómo que no quiere que llamemos? Tenemos que ver si está. Y va el papá, tenue, no responde, llama más fuerte, no responde. Y ya desesperado, están muy preocupados por sus comportamientos, ¡pum!, abre y no está. Se pega un susto terrible, porque no ha avisado, no ha dicho que venía tarde, terrible. Y encima de la mesita de noche de la niña ve un sobre. El papá se acerca y dice que en el sobre pone a papá y a mamá. A papá y a mamá. Bueno, le empiezan a temblar las piernas, se sienta en la cama y empieza a leer con la peor de las premoniciones. Se van confirmando sus peores presagios. Queridos papá y mamá, lamento comunicaros que me he escapado de casa con mi nuevo novio. Me encantan sus piercing, cicatrices y tatuajes, pero sobre todo me encanta su gran moto. El Johnny, que así se llama mi novio, lo ha arreglado todo para que vivamos como ocupas en una casa abandonada que hay en las afueras de una ciudad. No os diré de qué ciudad se trata. Gracias a Johnny
he descubierto que la marihuana no daña a nadie. Y la vamos a cultivar para nosotros y para nuestros amigos en las inmediaciones de esa casa abandonada en las afueras de la ciudad. Nuestros amigos nos proporcionan toda la cocaína y pasta base que necesitamos. Entre tanto, rezaremos para que la ciencia encuentre un remedio contra el SIDA, ya que el Johnny está contagiado. Y no sé si en algún descuido yo me habré contagiado de él. Papá y mamá, no os preocupéis por el dinero. Porque aparte de lo que saquemos con la droga, el Johnny ha preparado el rodaje de algunas películas en el sótano de sus amigos Brian y Michael, donde rodaremos algunas películas en las que ganaré 500 euros por escena y otros 500 más si hay más de 3 hombres. He dejado para el final la noticia más importante que quería compartir con vosotros, y es que estoy embarazada. Y el principal de mis sueños es tener muchos más hijos con el Johnny. Papá y mamá, no os preocupéis por mí, porque ya tengo 15 años y sé cuidar de mí misma. Algún día os visitaré para que conozcáis a vuestro nieto, vuestra hija que os quiere, Susi. ¿Os imagináis al padre? Pero ve que después de la firma a la niña ha añadido otro texto, pequeñito párrafo. Y va y lo lee, todavía más angustiado. Y el texto de postdata dice: papá y mamá, era una broma. Estoy viendo la tele en casa de la vecina. Solo quería deciros con esta carta que hay cosas peores en la vida que las malas notas que os adjunto con la presente. Y es ahora, pero solo ahora, cuando los papás dicen: hija, si tú estás bien, ¿qué más dan las notas? Pero no importan las notas, ¿qué más da? Que tengas muchos suspensos un poco. Lo importante es que tú estés bien, claro, pues tiene que estar al borde de la fuga, de la droga, del SIDA, del embarazo y de la pornografía. Me decía una mamá, dice: mira qué pronto empiezan a ser importantes los resultados. Dice: tenemos una hija de 8 años. Y ellos saben que es más importante aprobar que aprender. Y dice la mamá: y estamos viendo que la niña tenía la mano izquierda cerrada. En el desayuno. Junio. Época de exámenes. Y la mamá observa la mano y ve que agarra la servilleta así. Y ya en un momento dice la mamá: ¿te pasa algo en la mano? Dice: no. Pero veo, dice la mamá, que la esconde bajo la mesa. Y entonces ya en un momento la mamá dice: saca la mano, anda, saca la mano. Abre la mano. Y tiene una chuleta, con los deditos, lo que sale. Y dice la mamá: ¿y esa mano? Y ella, sorprendiéndose mucho, dice: bueno, no sé, me habrá apoyado en algún libro sin darme cuenta. Y tiene preparada una trampita, a ver si aprobamos. Es el resultado. ¿Y qué más dice la cultura neoliberal? Imperio de las leyes del mercado. Tanto tienes, tanto ganes, tanto compras, tanto eres. ¿Y qué más? Privaticemos bienes y servicios. Cada vez más. Pero si yo hago un transporte desde Granada a La Coruña privado, y hago un itinerario, al cabo de 3 semanas, ¿cuál es la estación primera que suprime la parada? Una que hay 6 desgraciados que dicen: no es rentable. Oye, ¿y esos 6 desgraciados cómo van ahora a La Coruña? Yo los beneficios, no es rentable. Oye, ¿y estos del pueblo de 6 habitantes? Me cuenta. Tiene dinero, tendrá salud. Tiene dinero, tendrá educación. Tiene dinero, tendrá seguridad. Tiene dinero, no, para usted. Olvido de los desfavorecidos. Y claro, ¿qué pasa en ese caldo de cultivo? Que es muy difícil desarrollar procesos educativos verdaderamente auténticos, que no entren en la misma dinámica